Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una clase más del curso gratuito Análisis Estadístico para la Investigación Cuantitativa. En esta ocasión estamos viendo lo que se tratan pruebas no paramétricas. Muy bien, esta es la segunda prueba no paramétrica que vemos en el curso. La primera prueba la expresamos la clase pasada, que por aquí arriba te va a aparecer el link, el enlace para que lo cheques. En esta ocasión vamos a hablar de la prueba T de Wilcoxon. ¿En qué consiste esta prueba? ¿Cómo lo podemos efectuar? Lo vamos a resolver de forma manual y lo vamos a resolver en Excel. Puedes adelantar el video. Si te quieres saltar la parte conceptual, adelanta el video hasta el intervalo de tiempo donde se muestre la resolución manual o la resolución en Excel. Yo te sugiero que veas el video completo porque la conceptualización o la definición de la prueba T de Wilcoxon es fundamental para comprender lo que se está haciendo en la solución de los ejercicios. No siendo más, iniciemos con la definición de T de Wilcoxon. Muy bien, ¿qué es la prueba de T de Wilcoxon? Esta prueba es una prueba no paramétrica para muestras relacionadas o dependientes. Es decir, se utiliza para comparar dos mediciones de una misma muestra. Por ejemplo, antes y después de una intervención. Dos condiciones aplicadas a los mismos sujetos, dos tratamientos sobre los mismos pacientes. Es decir, si tú eres un investigador que quiere consultar o quiere investigar si tu instrumento fue oportuno o no fue oportuno en determinado grupo, entonces tú realizas una prueba antes de aplicar el instrumento y una prueba después de aplicar el instrumento. Entonces, quieres comparar esos resultados y afirmar que en efecto, o comprobar estadísticamente que en efecto tu instrumento sí fue oportuno, si fue pertinente en ese grupo en específico, utilizamos la prueba de T de Wilcoxon, ya que nos ayuda a comparar un antes y un después de una intervención, nos ayuda a comparar condiciones o nos ayuda a comparar tratamientos aplicados a una misma muestra. Recordemos que esta prueba la podemos aplicar siempre y cuando nuestra muestra sea menor a 30 individuos, 30 objetos, 30 personas, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora, ¿cuándo se utiliza la prueba T de Wilcoxon? La prueba T de Wilcoxon se utiliza cuando se tiene dos variables dependientes. Por ejemplo, pretest y posttest. También la podemos utilizar cuando los datos son ordinales o de intervalos. Son ordinales de intervalo o de razón, por ejemplo, que no cumplen con una normalidad. Y esto es algo muy básico, ya que sabemos que las pruebas paramétricas no necesariamente tienen que cumplir con una normalidad. Para eso tenemos las pruebas paramétricas. Cuando podemos implementar lo que es la T de Wilcoxon o la prueba T de Wilcoxon, también lo podemos aplicar cuando el diseño es intrasujeto, es decir, que las mediciones repetidas, que se utilizan mediciones repetidas sobre los mismos individuos. Yo te estaba colocando el ejemplo que teníamos un pretest y un posttest, pero puedes tener muchísimas más pruebas, es decir, que lo puedes realizar en intervalo. Prueba 1 se aplicó en la semana 1, prueba 2 se aplicó en la semana 2, prueba 3 se aplicó en la semana 3 o en el mes 3, y así sucesivamente puedes tener las intervenciones que consideres necesario. Aún así puedes seguir utilizando lo que es la prueba de Wilcoxon. Muy bien, aquí en la parte inferior te salen las referencias de donde estoy consultando la información. Ya sabemos que los investigadores tenemos que fundamentar nuestra presentación en algo que ya está estipulado, un artículo científico, una tesis, un capítulo de libro, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, continuemos con lo que es la prueba T de Wilcoxon. Supuestos básicos, es decir, que se toma como cierto o que no requiere una demostración para implementar la T de Wilcoxon. Primero, la muestra es aleatoria. Segundo, las observaciones son emparejadas, es decir, que son mediciones en el mismo sujeto. Tercero, la variable dependiente es al menos ordinal. Cuarto, las diferencias entre pares son simétricas, es decir, no es obligatorio, pero mejora la potencia del test. Ya lo vamos a explicar más adelante. Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro esta prueba de T de Wilcoxon. Ahora, pasos para aplicar la prueba de T de Wilcoxon. Primero, calcular las diferencias entre los pares de datos. Segundo, eliminar las diferencias que sean igual a cero. Tercero, tomar el valor absoluto de las diferencias. Cuatro, asignar rango a los valores absolutos del menor al mayor. Si hay empates, usar rangos promedios. Quinto, asignar el signo más o menos del dato según el rango al que corresponde. 6. Sumar los rangos positivos, lo cual lo representamos con R con exponente más, y rangos negativos, lo cual lo representamos con R mayúscula y rango menos, es decir, un signo menos. 7. El estadístico de T es el menor entre los rangos encontrados. Es decir, que una vez tú realices la suma de los rangos positivos y realices la suma de los rangos negativos, entonces tú estadístico de T de Wilcoxon siempre va a ser el menor de los resultados que tú encontraste.
¿vale? Recuerda que estamos tomando valores positivos, es decir, valor absoluto, es decir, que tanto para los negativos como para los positivos se están haciendo operaciones positivas, pero haces una distinción que los valores negativos, es decir, que cuando realizas la diferencia te da un número negativo, aunque tú tomes el valor absoluto, eso lo vas a representar como en la suma de los rangos negativos. Muy bien. Y por último, octavo, comparar con el valor crítico de la tabla de Wilkinson o calcular el valor de P. Esta tabla ya está estipulada, como es costumbre en las pruebas paramétricas, las pruebas no paramétricas. Cada una de las pruebas tiene una tabla que te ayuda a identificar cuando el valor crítico es congruente o es consecuente con el método. Es decir, si te dan un valor crítico de 0.05, entonces tu valor de significancia va a tener una asignación. Si no sabes de lo que te estoy hablando es porque seguramente te saltaste en las clases pasadas. Reitero, el curso es consecutivo. Si quieres comprender mejor las pruebas, te sugiero que veas el curso completo. Si no lo quieres ver completo, yo asumo que tú tienes conceptos básicos, conceptos que te ayudarán a entender la explicación que te estoy brindando. ¿Listo? Ahora bien, ahí nuevamente en la parte inferior de la presentación te está saliendo la citación, es decir, de dónde yo consulté esta información, porque es cierto, no me la invento, no la saco de mis guardados en la memoria, son textos, libros, artículos, capítulos de libros en los cuales yo consulto para poder darte una explicación con base en investigación científica. Perfecto. Ahora sí, vamos a continuar con prueba de T de Wilkinson. ¿Cuál es la fórmula para esta prueba no paramétrica? La fórmula es la siguiente. El resultado de la fórmula lo vamos a representar con T minúscula y esta se calcula con el mínimo entre la sumatoria de los rangos positivos y la sumatoria de los rangos negativos. R con exponente más es la suma de los rangos con diferencias positivas y R con exponente menos es la suma de los rangos con diferencias negativas. Nuevamente en la parte inferior de la presentación te sale la referencia de donde consulté la fórmula. Ahora te estarás preguntando, profesor, no le entendí nada, no sé qué decir. Tú tranquilo, yo nervioso, ya vamos a efectuarlo. Pero antes, vamos a ver ventajas de la prueba de T de Wilkinson. Primero, no necesita que los datos sean normales. Segundo, es útil con datos ordinales o con datos representados en rangos. Tercero, más robusta ante valores atípicos. Limitaciones de esta prueba de T de Wilkinson. No es tan potente como la TestStudent si los datos son normales. 2. Requiere que los datos sean emparejados y comparables. Posiblemente no te estoy convenciendo hasta el momento, pero relájate, tómate una soda, siéntate y presta atención. Yo me encargo de explicarte, tú encárgate de comprender lo más que puedas. Vamos a ver un ejemplo aplicado de investigación con la prueba de T de Wilkinson. Contexto. Se tiene, una investigadora de matemática educativa desea saber si el uso del ambiente virtual de aprendizaje mejora el rendimiento en álgebra básica de estudiantes de nivel medio superior. Se aplica una prueba diagnóstica, pretest, antes de usar el ambiente virtual y luego una prueba similar post-test al finalizar el curso. El valor crítico, es decir, la significancia de alfa, es 0.05. Este valor, como ya te lo expliqué en las primeras clases, se estipula según el campo de investigación en el que tú estés realizando el estudio. En el sector educativo normalmente utilizamos un valor crítico de 0.05. En el sector de salud normalmente se utiliza un valor crítico de 0.01. En el sector de la ingeniería esto varía. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los participantes? Tenemos 15 estudiantes del mismo grupo escolar, mismo docente, mismas condiciones, sin grupo de control. Diseño del pretest y posttest con una sola muestra, es decir, de los 15 estudiantes. ¿Cuál es el objetivo de la investigación o cuál fue el objetivo de la investigación? Determinar si existe una diferencia significativa entre el rendimiento en álgebra antes y después de usar el ambiente virtual. ¿Cuáles son las hipótesis? La hipótesis nula es no hay diferencia en las puntuaciones medianas del pretest y posttest. El ambiente virtual no tiene efecto. La hipótesis alternativa es, hay una diferencia significativa, el ambiente virtual sí tiene efecto. Entonces, vámonos al pizarrón a resolver este proceso. Pero antes, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Primero, datos recolectados los vamos a organizar en una tabla. La primera columna son los estudiantes, lo cual lo vamos a enumerar del 1 hasta la última muestra que tenemos, o hasta la última cantidad de estudiantes que tenemos. Nos habían indicado que son 15 estudiantes, es decir, que voy a comenzar en 1 y voy a finalizar en 15. La segunda columna tiene los resultados del pretest obtenido por cada uno de los estudiantes según el estudio que planteó la educadora matemática. Y la tercera columna es el posttest, los resultados obtenidos del posttest después.
Así que tenemos esos datos. Y por otra parte te voy a presentar la tabla de T de Wilkinson para calcular el valor crítico. Entonces, si tenemos que alfa es de 0.05 y la muestra es del 15, lo que vamos a hacer es una intersección. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Entonces nos ubicamos. N, ¿cuánto es N? N es igual a 15. ¿Por qué? Porque tengo una muestra de 15. ¿Y el valor crítico de alfa cuál es? 0,05. Es decir, me voy a ubicar en esta columna. Por ello, el valor de significancia va a ser 25. Es decir, si una vez implementado la prueba paramétrica, resulta que la T, es decir, lo que yo calculé, es menor que esto, se rechaza la hipótesis. Si la T es mayor que este número que me están indicando, entonces se acepta la hipótesis. Ahora sí, vámonos a la solución. Ok, muy bien. Ya aquí tenemos nuestra tabla o la tabulación con 3 columnas. Estudiantes del 1 al 15, que es la cantidad de muestra que tenemos, los resultados obtenidos por cada uno de los estudiantes del pretest y los resultados obtenidos por cada uno de los estudiantes del posttest. Ahora, la siguiente columna va a ser de diferencia. Además, vamos a agregar otra columna del valor y vamos a agregar otra columna del rango. Muy bien. Eso vamos a tenerlo en cuenta porque va a ser importante. Listo, ¿qué vamos a colocar en cada una de las columnas? La diferencia la calculamos con la siguiente fórmula. Diferencia es igual a los resultados obtenidos del post-test menos resultados obtenidos del pretest. Entonces, por cada uno de estos resultados vamos a calcular. Entonces sería 6 menos 5 es igual a 1, 7 menos 4 es igual a 3, 6 menos 6 es igual a 0, 5 menos 3 es igual a 2, 8 menos 6 es igual a 2, 7 menos 5 es igual a 2, 4 menos 4 es igual a 0, 8 menos 7 es igual a 1, y así vamos a hacerlo con cada uno de los datos que tenemos. Listo, ya calculamos la diferencia. Ahora, ¿qué nos dice? Vamos a eliminar los valores que son iguales a 0. Es decir, que vamos a eliminar este valor, vamos a eliminar este valor y vamos a eliminar este valor. Únicamente nos vamos a quedar con los otros números diferentes a 0. Y en la tabla de valor lo vamos a organizar de menor a mayor. Es decir, 1 es el número menor que yo tengo. ¿Cuántas veces se repite? 1, 2, 3, 4. Es decir, voy a escribir 4 veces. 2, 3, 4. ¿Qué número le sigue al 1? El 2. Aquí tengo 2. ¿Cuántas veces se repite el 2? 5 veces. Entonces voy a escribir 5 veces 2. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y qué valor le sigue? Le sigue el 3. ¿Cuántas veces se repite? Se repite 3 veces. Listo. Observa que de 15 estudiantes que yo tenía, después de realizar la diferencia, me quedaron 12. Es decir, que n ahora va a ser 12. N ya no va a ser 15, ya va a ser 12. ¿Por qué? Porque 3 valores de los que tengo me arrojaron 0. Y a mí no me interesa el 0. A mí me interesan números diferentes a 0. Porque el siguiente, ahora el tamaño de muestra va a ser 12. ¿Por qué nos va a servir eso? Porque cuando vayamos a consultar la tabla, ni se te ocurra tomar como n a 15 porque te va a alterar el resultado. Tienes que tomar a n como 12. ¿Por qué? Porque es la muestra que te quedó después de realizar la diferencia. Muy bien, el rango. ¿Cómo calculo el rango? Recuerda que el rango lo calculo iniciando con 1 y voy a sumarle 1 hasta que llegue al último valor. Es decir, 1. Para el rango de este 1 sería 2, sería 3 y así hasta llegar al último valor que yo tengo. Entonces, como son 12 datos, tengo que partir de 1 y tengo que llegar a 12. Sí o sí tengo que llegar a 12. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Para hacer la sumatoria de los rangos, tanto positivos como negativos, tengo que utilizar promedios. ¿Por qué? Porque el 1 se repite 4 veces. Es decir, que tengo que sumar cada uno de estos valores hasta que se repita el 1 y dividirlo entre 4. El 2 se repite 5 veces. Es decir, que lo voy a tomar y dividirlo entre 5. Y el 3 se repite 3 veces. Voy a sumar esto y dividirlo entre 3. Entonces vamos a hacer el proceso. ¿Por qué voy a hacer eso? Porque en estadística no nos sirven datos igualitarios. O bueno, en pruebas no paramétricas se recomienda no tener datos iguales. Entonces, cuando tenemos datos iguales, es decir, que se repite varias veces, lo que hacemos es una suma de promedio. Entonces, ¿cuántas veces se repite el 1? Se repite 4 veces. Es decir, que voy a sumar 1, 2, 3 y 4. ¿Cuánto me da? 1 más 2 más 3 más 4. Eso me da 10, ¿cierto? ¿Y lo voy a dividir entre cuánto? Lo voy a dividir entre 4. ¿Por qué entre 4? Que es las veces que se repite el 1. ¿Cuánto me da? Me da 2,5. Lo mismo voy a hacer para 2. Voy a sumar todos los valores que me da, que será 5, más 6, más 7, más 8, más 9. Todo eso entre cuánto? Entre 5. ¿Cuánto me da? Si mal no estoy, nos da 7. ¿Vale? Entonces, ahora voy a sumar los valores del 3, que sería 10,
más 11 más 12, ¿entre cuánto? Entre 3. ¿Por qué? Porque se repite 3 veces. Y la sumatoria y realizando la división me da igual a 11. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Ya tengo mis rangos promedios, que sería 2.5 para cada uno de los valores de 1. Es decir, que aquí ya no va a tener un rango de 1, ya va a tener un rango de 2.5, aquí ya no va a tener un rango de 2, va a tener un rango de 2.5, aquí ya no va a tener un rango de 3, va a tener un rango de 2.5, y aquí ya no va a tener un rango de 4, va a tener un rango de 2.5. Lo mismo pasa con estos números, ya no va a tener un rango de 7, ya no va a tener un rango de 6, ya no va a tener un rango de 7, ya no va a tener un rango de 8 y de 9, sino que va a tener la suma del promedio de los rangos, que sería 7, 7, 7, 7. Lo mismo aquí, ya no va a tener un rango de 10, ya no va a tener un rango de 12, ya va a tener un promedio de 11. Listo. Ahora que me dice, como no tengo rangos negativos, es decir, que no tengo valores negativos, lo que significa que la suma de mis rangos negativos es igual a ¿qué? La suma de mis rangos negativos, lo cual lo represento con R con exponente menos, y la suma de mis rangos positivos, lo cual lo represento como R y exponente más, va a ser ¿cuánto? A ver, va a ser ¿cuánto? R negativo, no tengo ningún valor negativo, es decir, que no voy a sumar nada con números negativos, es igual a 0. ¿Y cuánto me da R positivo? Voy a sumar todos los rangos que yo tengo. Es decir, voy a sumar este 2.5 más 2.5 más 2.5 más 2.5 más 7 más 7 más 7 más 7 más 7 más 11 más 11 más 11. En total me da 78. Ahora, implemento la fórmula T de Wisconsin. T es igual al mínimo de los rangos que yo calculé. Rango positivo, coma, rango negativo. Y T de Wisconsin va a ser el rango menor. ¿Quién es mayor? ¿78 o 0? 0. Por consiguiente, mi T va a ser igual a 0. Ahora, ya calculé T de Wisconsin. ¿Qué voy a hacer ahora? Me voy a ir a la tabla, que te va a aparecer aquí nuevamente, y vas a tomar M es igual a 12. Perfecto. Y alfa es igual a 0,05. Ese es el valor de significancia o el valor crítico que nos da en el ejercicio. Entonces, busca donde se intersecta tu muestra de 12 y tu valor crítico de 0.8. Y el resultado es igual a 13. Entonces, ahora comparemos. Si el valor crítico es igual a 13 y t es igual a 0, entonces aceptamos o rechazamos la hipótesis. Rechazamos la hipótesis, por consiguiente no tenemos los suficientes datos estadísticos para aceptar la hipótesis. Y esa sería la conclusión de este ejercicio. Ahora vamos a pasar a resolver este mismo ejercicio en el software Excel. Listo, entonces ya tenemos nuestros datos organizados en una tabla, la cual tenemos también el contexto de la investigación y tenemos la fórmula para calcular la diferencia y la fórmula para calcular la prueba T de Wilkinson. Mira, lo primero, tal como se mostró en la presentación, tenemos 3 columnas. La primera columna, el número de estudiantes desde 1 hasta 15. La segunda columna son los resultados obtenidos por cada estudiante en el pretest y la tercera columna son los resultados obtenidos por cada estudiante en el posttest. ¿Cómo vamos a hacer para calcular la diferencia? Vamos a colocar la tecla igual y aquí nos están indicando que es posttest menos pretest. Es decir, vamos a seleccionar la celda del posttest menos la celda del pretest y damos enter. Listo, para no calcularlo manualmente cada uno, entonces arrastramos y ya nos va a dar la diferencia por cada uno de los estudiantes. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que voy a hacer es copiar esta columna y en la tabla de valor voy a agregar la columna de diferencia, voy a agregar la columna de valor y voy a agregar la columna de rango. La columna de la diferencia ya te acabo de explicar o indicar cómo calcular. Vamos con la columna del valor. Lo primero que vamos a hacer es pegar sin comando. ¿Por qué? Porque requerimos organizar estos datos de menor a mayor. Si lo pegamos con comando, entonces va a estar con el comando que efectuamos en la columna de diferencia y nos va a alterar los datos. Y a nosotros no nos conviene eso. Entonces, reitero, copiar la columna de diferencia y pegarla en la columna de valor sin comando. Ahora, nos ubicamos en la columna de valor y vamos a indicarle al software que nos ordene de menor a mayor. Listo. Entonces aquí nos va a salir un letrero donde nos indica que se ha encontrado datos junto a su selección, es decir, que esa columna tiene una relación con otra columna o con otras columnas. Yo lo que voy a indicar es continuar con la selección actual. ¿Por qué? Porque si la dejo en ampliar la selección, todos mis datos se van a alterar, es decir, los estudiantes se van a alterar. Ya no voy a tener del 1 al 15 organizados, sino van a estar saltados. Y pues a mí no me gusta. También lo puedes hacer así, no hay problema, pero a mí no me gusta, a mí me gusta mantener un orden. Listo, entonces ya organicé. Entonces mira que los 3 primeros
datos dan 0. Tal como nos indica la prueba T de Wilkinson en uno de sus pasos, es eliminar las diferencias que dan como resultado 0. Por consiguiente, estos 3 yo los voy a señalar y no los voy a tener en cuenta. Listo, los eliminé. Entonces, partimos de una prueba con 15 muestras, pero ya eliminé 3 muestras. Es decir, que mi muestra actual es de 12. Y esto es importante porque cuando te vayas a la tabla para calcular el valor crítico o para encontrar el valor, con el valor crítico y el tamaño de la muestra, te va a dar un resultado diferente si no consideras que eliminaste 3 de tus muestras. ¿Por qué las eliminaste? Porque te dio valor 0. Y el valor 0 a nosotros no nos interesa valores específicos. Bueno, ya eliminado esos 3 datos, ya quedándonos con 12 muestras, mira que tenemos 1 que se repite 4 veces, 2 que se repite 5 veces y 3 que se repite 2 veces. Ahora vamos a encontrar el rango. Las 3 primeras filas no las vamos a considerar porque son valores 0. Entonces vamos a considerar el rango desde el valor 1 que se nota. Vamos a colocar la letra igual y listo. Entonces vamos a calcular los demás rangos. Presionamos la tecla igual más 1. Recuerda que el rango no se calcula como se efectúa rango en estadística descriptiva. Esto ya te lo expliqué en la clase pasada. Simplemente aquí lo calculamos con 1 y le vamos sumando 1 a cada valor que vamos asignando. Que eso fue lo que coloqué. Igual la tabla anterior más 1 o la fila anterior más 1. Y me va a dar el resultado. Ahora, para no hacerlo manual, voy a arrastrar. Listo. Ahora, ¿dónde viene lo considerable? Y aquí es donde tienes que tener los pasos para calcular la prueba T de Wilkinson. Mira, tenemos varios valores que se repiten. Entonces, para hacer la sumatoria de los rangos, tenemos que calcular un promedio por los rangos repetidos. Es decir, como aquí se repite el 1, se repite el 2 y se repite el 3, tenemos que calcular el promedio. ¿Cómo calculamos el promedio? Vamos a presionar la tecla igual, vamos a calcular el promedio del valor 1. Voy a abrir paréntesis, voy a seleccionar la celda de los 1 o los rangos donde se repite 1. Mira que aquí tengo 1, mi primer rango es 1. Listo, más, sigue el valor es 1, voy a seleccionar el rango 2, más, voy a seleccionar, bueno, aquí me equivoqué, aquí es más, aquí tengo el valor 1, voy a seleccionar el rango 3, más, aquí tengo el valor 1, voy a seleccionar el rango 4 y cierro paréntesis. Ya no continúo, ¿por qué? Porque ya se acabó la repetición o la secuencia de 1. Por eso voy a calcular únicamente los rangos de ellos. Listo, ¿entre cuánto? ¿Cuánto es 1 o cuántas veces se repitió el 1? 1, 2, 3, 4. Así que voy a hacer entre 4. Doy Enter. Entonces, el valor promedio de los rangos para cada uno de los 1 va a ser 2,5. Ahora vamos a calcular el 2 que también se repite. El mismo proceso, igual, abro paréntesis. Voy a seleccionar todas las veces que se repite 2. Entonces aquí 2 se repite 5 veces, pero cada una de esas repeticiones del 2 tiene un valor diferente. Entonces selecciono 5, más, aquí otra vez encuentro 2, 6, más, otra vez encuentro 2, selecciono la celda del 7, más, aquí otra vez encuentro 2, selecciono la celda del 8, más, aquí encuentro 2, selecciono la celda del 9 y ya no encuentro más 2. Entonces voy a cerrar y voy a calcular el promedio. ¿Cuántas veces se repite el 2? 1, 2, 3, 4, 5. Así que voy a cerrar paréntesis y colocar barra diagonal que significa entre y voy a colocar 5. Listo. Ahí me está dando que el valor promedio de los 2, es decir, para el valor de 2 es 7. Y como 3 también se repite, voy a hacer el mismo proceso. Que sería 3 más... perdón. Me equivoqué, no es seleccionar 3, es seleccionar el rango que le corresponde a 3, que sería 10, más el rango que le corresponde al otro 3, más el rango que le corresponde al último 3. Cierro paréntesis y ¿cuántas veces se repite? Se repite 3 veces, 1, 2, 3, por consiguiente voy a colocar barra diagonal y 3. Listo, entonces ya tengo los valores críticos. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora la sumatoria de los rangos para los rangos positivos. ¿Por qué tomo los rangos positivos? Porque los rangos negativos, observa que tu rango ninguno te dio negativo. O bueno, tu diferencia ninguna te dio negativa. Por consiguiente, yo solo tengo rangos positivos. Es decir, que mi rango negativo va a ser 0. ¿Por qué? Porque en rango yo no tengo ninguno con valor negativo. De hecho, en mi tabla no tengo ningún valor negativo. Eso me indica que no voy a tener ninguna sumatoria de rangos negativos. Si tuvieses un valor negativo en tu rango, entonces sumarías ese valor negativo y lo colocarías en el rango negativo. Pero este no es el caso. En este caso solo tenemos rango positivo.
Entonces vamos a calcular el rango positivo, que nos indica que es la sumatoria de todos los rangos positivos. Voy a colocar igual, abro paréntesis, y no voy a seleccionar estos rangos. Es decir, no voy a sumar 1, 2, 3, hasta que me dé. ¿Por qué no? Porque el 1 se repite 4 veces. Y a cada uno de ese valor de 1 no le corresponde este rango, sino le corresponde el promedio de los rangos. Es decir, lo que yo calculé acá. Entonces voy a seleccionar esta celda. Y lo voy a multiplicar. ¿Por qué lo voy a multiplicar? ¿Cuántas veces se repite el 1? 1, 2, 3, 4. Es decir, lo voy a multiplicar por 4. También lo puedes hacer sumando 4 veces este valor promedio, pero es más extenso. Ahora, más, abro paréntesis, selecciono la celda del rango promedio del valor 2. Voy a multiplicarlo. ¿Cuántas veces se repite? Se repite 5 veces. Listo. Más, abro paréntesis y selecciono el rango promedio del valor 3. ¿Cuántas veces se repite el 3? 3. Reitero, esto lo puedes hacer sumando. Sí, pero es más extenuante. Es decir, que este valor lo vas a sumar 4 las veces que se repite el valor 1. El rango promedio, que es 2,5, lo vas a sumar tantas veces sean necesarias como te lo indica aquí. Es decir, este rango promedio, que es 2,5, le pertenece a 1. Por cada uno que tú encuentres en tu valor vas a sumar 2,5. Entonces, 2,5 más 2,5 más 2,5 más 2,5 te da un total y ahí lo colocas. Listo, voy a darle igual. Es decir, que los rangos positivos son 78 y los rangos negativos son 0 porque no tengo ninguno. Y recuerda que el valor de la prueba no paramétrica T de Wilkinson es el rango menor. Entonces yo observo, tengo 78 y tengo 0. ¿Cuál es menor? El menor es 0. Entonces mi T de Wilkinson es 0. Ahora lo que voy a hacer es comparar en la tabla que te mostré en la parte conceptual. Vas a comparar si esa T es mayor o menor al nivel de significancia. Si es menor al nivel de significancia, entonces acepto o rechazo la hipótesis. Si es mayor al valor de significancia, acepto o rechazo la hipótesis. Y eso es todo, jóvenes. Recuerda que si quieres asesorías, que si quieres consultas particulares, puedes contactarte conmigo. Y también si requieres un coasesor y tu tema de investigación es coherente y capta mi atención, con todo el gusto te puedo ayudar, siempre y cuando tu universidad o la universidad donde estés estudiando acepten como coasesor a un investigador externo de la institución. No siendo más, nos vemos en un próximo video.